Hola, en este video voy a resolver el siguiente ejercicio, calcular la derivada de la función de x que es igual al seno cuadrado del coseno de 2x. Aquí es importante reconocer derivada, es decir, función de x es igual al seno cuadrado del coseno de 2x. No es seno cuadrado multiplicado por coseno de 2x. Es seno cuadrado del coseno de 2x. Este ejercicio equivale a esto. Es lo mismo decir seno cuadrado del coseno de 2x a decir seno del coseno de 2x, todo eso elevado al cuadrado. Aquí vemos que toda la expresión yo la elevé al cuadrado. Para eso utilicé corchetes. Pude haber utilizado paréntesis, eso no va a afectar el resultado. Aquí estamos indicando que toda la expresión seno del coseno de 2x lo vamos a elevar al cuadrado, porque esto de aquí arriba equivale a lo mismo de acá abajo. Aún no comienzo a derivar. Voy a comenzar a derivar ya que empiece a aplicar las fórmulas y que la f, función de x, cambie a f' de x. Vamos a aplicar la fórmula de elevada a una potencia y la fórmula de la derivada del seno. Antes que nada voy a aplicar la fórmula de la derivada a una potencia porque vemos que nuestra función lo amerita. Vemos que tenemos una base. Si analizamos u, viene siendo seno del coseno de 2x, este viene siendo la base, es u, y vemos que hay un exponente, entonces el exponente vendría siendo 2, que es k. Es decir, para calcular la derivada de la función de x, que es u a la k, es decir, una base u elevado al exponente k, que es 2, vamos a aplicar esta fórmula. Ya sabemos que u es seno del coseno de 2x y que k es 2. Vamos a aplicarla, entonces va a quedar de la siguiente manera. Tengo que explicar por qué he quedado así de la siguiente manera. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, seguí la fórmula, multipliqué k sé que es 2, entonces 2 lo multipliqué por u, que es u es seno del coseno de 2x, y a u le quité 1 al exponente, es decir, recordar que u está elevado a la k, que es 2, y a k le quité 1, es decir, queda 2 menos 1, es decir, k menos 1. Y a eso lo multipliqué por la derivada de u, pero ¿cuál es la derivada de u? Para eso tengo que aplicar la fórmula de la derivada del seno. ¿Por qué? Porque u en este ejercicio es seno del coseno de 2x, entonces tenemos que derivar u porque u es seno del coseno de 2x. Entonces vamos a derivar seno del coseno de 2x, que es u. Entonces me voy a la fórmula de la derivada del seno y voy a derivar u, que es seno del coseno de 2x. Pero nos vamos a olvidar por un momento de esto que estoy haciendo aquí y ahorita regreso y vamos a ahora aplicar la fórmula de la derivada del seno para aplicar esta derivada de u, porque aquí se nos pide en la fórmula de derivada de una potencia. En este caso u ya no va a ser seno del coseno de 2x como aquí, porque es otra fórmula. U dice aquí que para calcular la derivada de la función de x, que es seno de u, tenemos que aplicar esto. Vamos a analizar quién es u en esta fórmula. U en esta fórmula tendría que ser coseno de 2x. Esto viene siendo u. Por lo tanto, función de x vendría siendo seno de u, es decir, seno de u, que es coseno de 2x, seno del coseno de 2x. Ya sabemos cuál es u. Entonces, ya que sabemos esto, vamos a aplicar la fórmula que dice que la derivada de la función de x es igual a la derivada de u. Entonces vamos a derivar u. U es igual al coseno de 2x, entonces vamos a derivar u. ¿Y cómo podemos derivar al coseno de 2x? Para derivar al coseno de 2x tenemos que derivar su ángulo. En este caso su ángulo viene siendo 2x. Entonces vamos a poner aquí u' es igual a, derivamos el ángulo que es 2 multiplicado por el seno de ese ángulo, en este caso el seno de 2x, pero es menos seno, es decir, aquí pongo, a ver, es multiplicado, a ver, voy a mover esto un poquito más a la derecha, y aquí estoy diciendo que la derivada de u, que es coseno de 2x, es decir, u es coseno de 2x, la vamos a obtener multiplicando el ángulo del coseno de 2x, que es 2,
Es decir, la derivada de ese ángulo, la derivada de 2x es 2, multiplicado por menos seno de 2x. La expresión quedaría acomodada de la siguiente manera: u' es igual a menos 2 seno de 2x. Es decir, repito de nuevo, u es coseno de 2x. Para derivar coseno de 2x, derivamos su ángulo, y eso es 2, multiplicado por menos seno de ese ángulo, es decir, menos seno de 2x. Y 2 por menos seno de 2x es igual a menos 2 seno de 2x. Ya tengo la derivada de u, ahora voy a empezar a aplicarlo en la fórmula de la derivada del seno. Va a quedar de la siguiente manera: sabiendo que u es coseno de 2x y que la derivada de u es menos 2 seno de 2x, vamos a aplicar la fórmula ya para calcular la derivada del seno. Entonces f', voy a cambiar de color para facilitar un poco, f' va a ser igual a derivada de u, la derivada de u es menos 2 seno de 2x, menos 2 seno de 2x, que multiplica al coseno de u, es decir, pongo punto, que multiplica al coseno de u. ¿Y cuál es u? U es coseno de 2x, entonces que multiplica al coseno del coseno de 2x. Entonces, toda esta derivada que está aquí, toda esta es del seno del coseno de 2x. Es decir, derivada del seno del coseno de 2x, que es u. Inicialmente era u. Entonces, esto es esta derivada. Entonces ya sabemos cuál es la derivada de u, pero de una potencia. Recordar la diferencia entre esta u y esta u. En esta u yo me refiero a lo que está dentro del paréntesis del seno, ¿sí? De esta fórmula de la derivada del seno. Y en esta u yo me estoy refiriendo a la u de la fórmula de la derivada de una potencia, que es la base. Entonces, una vez que ya sabemos que u es menos 2 seno de 2x multiplicado, esto es por coseno del coseno de 2x, aquí vemos que yo lo puse. Repito, apliqué la fórmula para derivar la base, que es 2, multiplicado por, el exponente, que es k, que es 2, multiplicado por la base, que es seno del coseno de 2x, aquí está, elevado a la k menos 1, es decir, a la 2 menos 1, multiplicado por la derivada de u. Y la derivada de u es la derivada de u, que es seno del coseno de 2x. Y eso es, todo esto, es menos 2 seno de 2x, menos 2 seno de 2x, multiplicado por coseno del coseno de 2x. Vemos aquí que el orden no va a afectar realmente el resultado. El orden en el que acomodemos los factores no va a afectar el resultado. Es como decir, 5 por 2 no puede ser diferente que 2 por 5. Entonces es lo mismo. Entonces vamos a seguir acomodando este ejercicio. Lo que hice fue lo siguiente. Lo que hice fue que realicé la resta 2 menos 1. Entonces quedó 2 seno del coseno de 2x elevado a la 1. Aquí se sobreentiende que el exponente es 1. Multiplicado por coseno del coseno de 2x, que multiplica a menos seno de 2x, y saqué el 2, es lo mismo realmente. Y si queremos nosotros, como todo esto es una multiplicación, podemos este 2 multiplicarlo por este 2 y saldría 4 seno del coseno de 2x por coseno del coseno de 2x menos seno de 2x. Pero así lo voy a dejar. Entonces cualquier duda que tengan, me escriben.